Hola de nuevo. Bien, aquí vamos a revisar la guía 4 de filosofía. Les comento igual, no lo dije en el video anterior, que voy a hacer los videos para cada guía, ¿ya? Como que no me atrevía, no conocía mucho YouTube, por ejemplo, pero creo que lo voy a hacer, creo que es necesario, ¿ya? No sé si todos los profesores lo vayan a hacer, ¿ya? Ojo con eso. Y vayan comentándome si ustedes encuentran que faltan cositas por ir explicando o sugerencias, me las dicen, ¿ya? Yo feliz. Entonces acá estamos viendo, dice como título de la unidad, la filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad y a nosotros mismos. En esta parte voy a pedirles que recuerden lo que habíamos trabajado la guía anterior, que tenía que ver con la centralidad de la problemática de la disciplina filosófica. ¿Cuál era como lo que busca la filosofía? Y si lograron entender un poquitito, la filosofía lo que hace es cuestionar la existencia, cuestionar la forma de ver la vida, cuestionar la realidad, la verdad, la mentira, lo ético, lo moral. Sin embargo, siempre desde una perspectiva eh, explicativa. Tiene que haber fundamento. No puede ser que usted me diga, yo creo que el infierno no existe porque no. No, si yo planteo esa premisa, tengo que luego ir explicando y fundamentando por qué estoy diciendo eso. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta guía. Aquí dice, recuerda que para cada problema hay diversas posibilidades de respuesta. ¿Ya? No existe en la filosofía solo una respuesta. Existen varias, pero tiene que haber diferentes y variadas, ojalá, explicaciones y justificaciones para que esas puedan ser válidas. Entonces dice, diversas posibilidades de respuesta y que la argumentación es una herramienta clave para la elaboración de razonamientos válidos y consistentes. Entonces, lo primero que le planteo yo, ¿es bueno mentir en determinadas circunstancias? Yo lo que le pido es que usted tome una postura, dígame sí o no y elaboremos una respuesta argumentada. No más extenso que eso, ¿ya? Es importante entender que si bien en la filosofía todo tiene variadas y amplias respuestas, existe un análisis lógico de respuesta filosófica. Para que una respuesta o pregunta sea creíble, es necesario evaluar la validez de su razonamiento. Aquí yo les explico más o menos cómo evaluar la validez de razonamientos. Y por ejemplo, para la pregunta que le hice anteriormente, ¿es bueno mentir en determinadas circunstancias? Ya, una respuesta puede ser no. Siempre debemos decir la verdad. Pero luego se genera la siguiente pregunta para justificar. ¿Qué te hace decir esto? Entonces se responde, las mentiras pequeñas o insignificantes dan lugar a mentiras mayores. Está explicando por qué dice que no es bueno mentir, sino que siempre debemos decir la verdad. ¿Ya? También podría haber habido otra respuesta como el sí, porque, etc. ¿Ok? Esa pregunta responda según lo que ustedes creen o sienten, ¿ya? Aparecen más abajo otras explicaciones sobre la validez de la respuesta, pero tampoco nos vamos a enfocar mucho en esto, eso lo vamos a ver después. Lo que me interesa en esta parte es que ustedes primero entiendan que vamos a pensar en que la filosofía, claro, va a responder a varias preguntas y va a generar distintas respuestas, pero tenemos que entender que las respuestas tienen que ser siempre justificadas, ¿ya? Entonces, yo acá les presento en el desarrollo extractos filosóficos para identificar en ellos la argumentación utilizada. Entonces lo que tienen que identificar dentro de estos dos extractos, creo que puse la premisa y la conclusión. Yo les voy a colocar un ejemplo en este video para que ustedes después repitan lo mismo. Ahí tenemos el primer extracto, ahí tiene que usted responder, obviamente si le falta espacio sigue extendiéndose. El extracto 2 y el espacio.
Vamos a ir acá y les voy a dar un ejemplo. Dice, si se toma en cuenta que es el resultado de la acción lo que la etiqueta de buena o mala y no la acción en sí misma, la utilidad de la mentira puede justificarse bajo ciertas circunstancias. El resultado de su ejercicio puede provocar un beneficio, a diferencia de la verdad, que puede ocasionar un mal mayor. Socialmente es inaceptable una persona que dice siempre la verdad, incluso resulta hasta peligroso. Conforme las ideas de San Agustín, quien considera cierto tipo de mentiras que no hacen daño e incluso algunas de ellas que pueden hacer un tipo de bien, y evaluando el resultado de la mentira misma, se puede argumentar que si el resultado de una mentira, considerándola más bien el ocultamiento de información, produce una sensación de bienestar, esperanza y optimismo en enfermos terminales, esto justifica su uso. El resultado es mucho mejor si se usa la mentira que exponer a un enfermo en estas condiciones, a una verdad cruda y decepcionante. ¿Ya? Entonces, si de este párrafo yo extraigo las premisas, puedo encontrar 1. Es el resultado de la acción lo que la etiqueta de buena o mala y no la acción en sí misma. Es una premisa, es algo que yo considero como cierto, ya en mis pensamientos o en mi forma de creer. 2, dice, el resultado del ejercicio de la mentira puede provocar un beneficio, a diferencia de la verdad que puede ocasionar un mal mayor. Otra premisa, socialmente es inaceptable una persona que dice siempre la verdad, incluso resulta hasta peligroso. Con esas premisas se puede concluir que la utilidad de la mentira puede justificarse bajo ciertas circunstancias. Entonces, cuando nos referíamos, por ejemplo, a la argumentación, nosotros dábamos una tesis, ¿cierto? Que era una idea que yo tenía en mi mente y luego justificaba y argumentaba, ¿verdad? Vamos a entender estas premisas tal vez como ideas dentro de la argumentación, ¿ya? Estas trabajan para la conclusión, es decir, sirven como para fundamentar, ¿ok? Y a la vez, esta frase se debe a las premisas porque es lo que se concluye de lo que se había dicho más arriba, ¿ok? Esta parte de acá abajo no la vamos a trabajar todavía. Lo que a mí me interesa del ejercicio anterior es que ustedes logren extraer premisas del extracto filosófico y luego una conclusión, ¿ok? Siempre de la mano, estas tienen que trabajar para la conclusión y la conclusión tiene que ser un resumen de las ideas justificadas anteriormente, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer ustedes acá. Leen, extraen las premisas y luego la conclusión. Y eso es todo. Vamos a ver cómo nos va. Lo importante es que ustedes lean los extractos muy lentamente, no son largos, los leen lentamente, extraen las premisas, las afirmaciones que hace el autor y después una conclusión. Eso. Gracias, que estén bien.